A los 8 años, Pedro Fernández ganó más dinero del que su padre ganaría en toda su vida. Ese dinero nunca pasó por sus manos, lo cobró su padre. Todo. 40 años después, ese mismo padre apareció llorando en TikTok, pidiendo perdón frente a una cámara. Pedro nunca respondió, y México lo juzgó. Lo llamaron ingrato, rencoroso, frío. Dijeron que un hijo debe perdonar antes de que su padre muera. Pero casi nadie se preguntó qué tuvo que pasar para que un hombre de más de 50 años elija el silencio como única respuesta. Hoy vas a entender por qué. Vas a escuchar cómo un niño de 6 años se convirtió en el único sostén económico de una familia de 8. Vas a saber por qué fue enviado solo a otro continente, cuando apenas sabía atarse los zapatos. Vas a escuchar, de su propia voz, la frase que lo dice todo. Si me preguntas cuánto gané de niño, no lo sé. Y vas a entender por qué esa frase es más brutal que cualquier acusación. Esta no es la historia del cantante exitoso, del ídolo infantil que llenó cines y vendió cientos de miles de discos. Es la historia del niño que dormía solo en hoteles extranjeros mientras los adultos aplaudían. Del niño que trabajaba como adulto, cobraba como adulto, pero no tenía derecho a decidir nada, ni siquiera a descansar. Del niño que descubrió demasiado pronto que su valor dependía de cuánto producía. También vas a conocer la parte que más incomoda, la mujer a la que muchos acusan de haberlo controlado. La esposa que, según dicen, lo manipuló, lo aisló, lo enfrentó a su propia sangre. Vas a escuchar las 3 veces que ella lo echó de su propia casa. Y por qué esas expulsiones no lo destruyeron, sino que lo salvaron. Vas a entrar en el conflicto que estalló en 2014, cuando abandonó el proyecto más importante de su carrera y pagó un veto de 10 años. Vas a escuchar la acusación que hizo contra su propio yerno. Una acusación tan grave que pudo haberlo destruido todo. Y al final, vas a entender algo que casi nadie quiere aceptar. Que no todas las heridas sanan con el tiempo. Que no todo perdón es obligatorio. Y que a veces callar no es crueldad, es supervivencia. Pero para entender por qué Pedro Fernández eligió cortar para siempre, tenemos que volver al principio, cuando todavía se llamaba José Martín, cuando era solo un niño, y cuando el aplauso empezó a costarle la infancia. 1975. Tlaquepaque. No es una fecha que suene a gloria. Suena a polvo, a gallos heridos, a tequila derramado en el suelo, a humo de cigarro pegado en la ropa. Suena a un lugar donde un niño no debería estar jamás. Y sin embargo, ahí estaba. Antes de que existiera Pedro Fernández, antes de las portadas, antes de los discos, antes de que la gente dijera ¡qué orgullo, qué talento! Existía una casa pequeña en Guadalajara donde la pobreza no era una etapa, era una rutina. 6 hijos. Un padre que a veces trabajaba, a veces no. Una madre que estiraba los centavos como si fueran milagros, y una mesa donde la comida no alcanzaba para todos. Imagínate esa escena con calma. No es drama para la cámara, es hambre real. Zapatos heredados hasta que ya no le quedaban a nadie. Ropa que se remendaba una y otra vez. Y esa sensación humillante de no saber si mañana habrá lo mismo. Ahora quiero que te detengas un segundo. Porque aquí nace la primera decisión que cambia una vida. Cuando una familia está así, cuando la desesperación se vuelve costumbre, el talento de un niño deja de ser un regalo y se convierte en una salida. No una salida bonita, una salida peligrosa. Y por eso, con apenas 6 años, José Martín Cuevas Cobos empezó a cantar donde cantan los hombres que apuestan dinero, con la misma facilidad con la que se juegan el orgullo. 6 años. Piensa en eso de verdad. 6. La edad en la que un niño debería estar aprendiendo a leer, persiguiendo una pelota, peleándose por un juguete. No cantando de noche, con un traje de charro prestado que le quedaba grande, tragándose el miedo porque aprendió demasiado pronto que mostrar miedo no sirve. Un niño en un palenque de gallos a las 11,
rodeado de gritos, de apuestas, de miradas que no ven a un niño. Ven una voz. Y aquí ocurre el giro que todos cuentan como cuento de hadas. Vicente Fernández estaba ahí, en el público. El hombre que lo había visto todo. El ídolo, el duro, el que no se impresionaba fácil. Y entonces ese niño abrió la boca y el palenque se silenció como si alguien hubiera apagado el mundo. Porque lo que salió de ahí no era la voz de un niño. Era una voz que sonaba grande, como si hubiera nacido cansada, como si ya hubiera vivido demasiado. Dicen que Vicente lloró. ¿Y si eso te parece exagerado? Entiende lo que significa. Un lugar lleno de hombres que habían visto gallos morir, de pronto callados, conmovidos por una garganta infantil. Eso no pasa. No es común. Y cuando un hombre como Vicente se queda con la boca abierta, no es ternura, es reconocimiento. Es como si hubiera visto a su propio pasado en ese cuerpo pequeño. Un niño pobre de Jalisco, con hambre, pero con algo adentro que no se compra. Al día siguiente, la maquinaria se pone en marcha. Contrato, disquera, un nombre artístico, Pedro por Pedro Infante, Fernández por Fernández. Un apellido que no era sangre, era destino. Y a partir de ahí, todo se acelera. Porque el talento no espera, la industria menos. 1978. La de la mochila azul. Dos palabras que suenan inocentes y sin embargo cambian la vida de una familia entera. 200,000 copias vendidas. 200,000. No es un número bonito para presumir. Es un número que pesa, porque con esas ventas, la casa por fin comió 3 veces al día. Con ese éxito, por primera vez hubo ropa nueva. Hubo alivio. Hubo un ya salimos. Y cuando una familia sale de la pobreza gracias a un niño, ese niño deja de ser hijo y se convierte en algo más. En el motor, en el sustento, en la gallina de los huevos de oro, aunque nadie lo diga en voz alta. La prensa lo pintó como milagro mexicano. El niño que triunfa, la familia que se levanta, la historia perfecta para revistas. Pero escucha esto con atención, porque aquí se esconde la verdad incómoda. Los cuentos de hadas no tienen hambre. No tienen contratos, no tienen adultos contando billetes mientras un niño cuenta horas sin dormir. Los cuentos de hadas no convierten la infancia en un horario. Y en ese momento exacto, cuando el mundo aplaude y la familia respira, se forma la jaula. Una jaula dorada. Porque el aplauso trae algo que nadie ve venir cuando está desesperado. Trae dependencia. Trae control. Trae una lógica brutal. Si el niño produce, el niño no se detiene. Si el niño produce, el niño no pregunta. Si el niño produce, el niño pertenece a todos, menos a sí mismo. Todavía no lo llamaban tragedia. Todavía no. Todavía parecía éxito. Pero el origen de todo está aquí, en este punto. En la pobreza que empuja, en el palenque que traga, en el padrino que abre la puerta y en la industria que sonríe mientras aprieta el candado. Y ahora que ya viste el comienzo, ahora que ya entendiste por qué la familia necesitaba ese milagro, viene lo que nadie quiere mirar. Porque una cosa es salir de la pobreza, y otra muy distinta es el precio que paga un niño cuando lo sacan de ahí a la fuerza, a cambio de su infancia. 1977, un avión cruzando el Atlántico, y en ese asiento no va un hombre de negocios, no va un político, no va una estrella adulta acostumbrada a hoteles y aeropuertos. Va un niño, 8 años, con el pasaporte apretado como si fuera un salvavidas y una maleta que pesa más que él. No va con su mamá, no va con su papá, va con una encargada que apenas conoce, una mujer a la que le pagan por cuidarlo. Y eso, dicho así, suena normal. Pero no lo es, no lo fue nunca. Ahora quiero que te detengas un segundo y lo imagines bien. 8 años. En otro continente. En un país donde la gente habla tu idioma, sí, pero no lo habla igual. Donde la cama del hotel es enorme y fría, y el cuarto huele a limpio, pero también huele a vacío. Donde de día te levantan temprano, te peinan, te ponen el traje,
Te empujan al escenario y te dicen, sonríe. Y tú sonríes porque eso te enseñaron, porque el aplauso es una orden. Pero de noche, cuando cierran la puerta, cuando se apaga el ruido, cuando ya no hay cámaras, ahí aparece lo que nadie ve. Pedro lo dijo años después, sin melodrama, sin hacer espectáculo. Lo dijo con esa voz de adulto que aprendió a guardarlo todo. Se me hicieron 100 años, 15 días, 15 noches, y cada noche era la misma escena. Un niño abrazando una almohada porque no tenía a quien abrazar, llorando en silencio para que nadie lo oyera, preguntándose si hizo algo mal, preguntándose por qué lo dejaron solo, preguntándose si sus papás lo querían de verdad o si lo querían por otra cosa. ¿Y sabes cuál es la parte que más duele? Que mientras él lloraba en Madrid, en Guadalajara alguien estaba cobrando, porque el éxito no viaja solo. El dinero tampoco. El dinero siempre encuentra una mano adulta que lo agarre primero. Y en esta historia, esa mano tenía nombre y apellido. A Pedro lo mandaron con una excusa que suena lógica hasta que la miras de frente. No podían viajar porque tenían que cuidar a los otros hijos. Y sí, la familia tenía más niños, tenía más responsabilidades. Pero piensa esto con calma. Si la prioridad era cuidar, acompañar, abrazar, ¿por qué la prioridad no era el que estaba solo? Porque al que iba a trabajar, al que iba a generar el dinero, al que iba a sostener a todos, lo dejaron sin protección. Porque ahí está el truco cruel. Los otros no producían. Pedro sí. Y cuando un niño produce, deja de ser niño en la mente de los adultos que dependen de él. Se vuelve un recurso, un ingreso, una solución, una máquina pequeña que canta y factura. 1978 llega y el fenómeno explota. La de la mochila azul ya no es solo una canción, es un terremoto. Discos, películas, giras, entrevistas, flashes. La familia por fin come 3 veces al día. Por fin hay ropa nueva. Por fin hay calma en la casa. Pero la calma se paga. Y el precio no lo paga el padre, no lo paga la madre, lo paga el niño. Y aquí viene la frase que revuelve el estómago. Porque no es una metáfora, no es una exageración, es una confesión. Cuando le preguntaron cuánto dinero ganó de niño, Pedro no dio un número. No dijo tanto, no dijo millones. Dijo algo peor. Si me preguntas cuánto gané, no lo sé, grábate eso. Un niño que vendió cientos de miles de discos, que llenó cines, que viajó por medio mundo y no sabe cuánto ganó, porque no lo administraba, porque ni siquiera lo veía, porque el dinero no era suyo, aunque su voz sí lo era, aunque su cuerpo sí se cansaba, aunque sus noches sí eran de él. Y cuando le preguntaron si sintió que lo veían como la gallina de los huevos de oro, Pedro no necesitó pensarlo. Dijo que sí, con una pausa rara, como si hubiera palabras que todavía queman, como si nombrarlo fuera abrir una herida vieja. Después de eso, el trabajo no se detiene. Un disco, una película, una gira, otro país, otro hotel, otra cama enorme, otro techo al que mirar en la oscuridad. Entre 1977 y 1984, su infancia se fue borrando como una fotografía expuesta al sol. Tutores entre grabaciones, clases en camerinos, maestros improvisados, pero no compañeros, no recreo, no calle, no juegos, no una vida normal. Y a los 13 años, cuando le preguntaron qué extrañaba de su infancia, se quedó callado demasiado tiempo para alguien que ya vivía frente a cámaras, y al final solo dijo, no sé, no tuve mucha. Eso es lo que nadie quiere aceptar cuando lo ven hoy, adulto, firme, silencioso. Que ese silencio no nació de la soberbia. Nació en un hotel, nació en un avión, nació en una infancia administrada por otros. Y cuando un niño aprende que su valor está en lo que produce, crece con una sola certeza amarga, que el aplauso puede llenar un teatro, pero no puede llenar una cama vacía. Y cuando por fin empiezas a entender eso, estás listo para el siguiente golpe. Porque llega un día en que el niño ya no aguanta, y lo que hace después no es rebeldía,
es fuga, es supervivencia. Es la primera vez que decide salvarse. 1984, 15 años. Y una maleta que no llevaba ropa, llevaba una decisión. Porque hay edades en las que uno se va de casa por rebeldía, por capricho, por querer comerse el mundo. Pero lo de Pedro no fue eso. Lo de Pedro fue otra cosa. Fue el instinto más básico que existe cuando ya entendiste, aunque nadie te lo haya explicado con palabras, que si te quedas un día más, te rompes. 15 años. Y de nuevo quiero que te detengas, porque él no estaba escapando de una familia normal, estaba escapando de un sistema, de una casa donde el amor tenía precio, donde el orgullo venía con factura, donde la palabra hijo se había convertido en ingreso. A esa edad, mientras otros adolescentes apenas empiezan a descubrir quiénes son, él ya llevaba casi una década viviendo como adulto. Aeropuertos, hoteles, giras, discos, películas, entrevistas. Y en medio de todo eso, una pregunta que iba creciendo como una piedra en el pecho. ¿Quién soy si no canto? ¿Quién me quiere si no produzco? Hay un momento en el que el cuerpo entiende antes que la mente. Y en el caso de Pedro, su cuerpo ya había gritado. Ojeras de adulto, cansancio que no se cura con dormir una siesta. Esa sensación de estar funcionando por fuera y derrumbándote por dentro. Y cuando un niño crece así, cuando aprende que no puede pedir descanso, lo único que le queda es buscar un lugar donde al menos lo miren como persona. Ese lugar tuvo nombre: Don Jesús, Pachuy, su abuelo materno. Y aquí ocurre la primera cosa verdaderamente importante de su vida, que no tiene que ver con discos ni con taquilla. Por primera vez, alguien decide elegirlo a él, no a lo que genera. Porque un manager te elige si le convienes, un productor te elige si vendes, un público te elige si los emocionas, pero un abuelo te elige aunque no tengas nada que dar. Pedro se fue a Ciudad de México con él. Y sí, suena simple dicho así. Se mudó. Pero no fue una mudanza, fue un corte, un acto de supervivencia. Un niño que no sabía cuánto dinero ganaba, pero sí sabía perfectamente cuánto le costaba respirar dentro de esa dinámica. Y por eso se fue sin hacer un espectáculo, sin gritos, sin un drama televisivo. Se fue como se van los que ya entendieron que discutir no cambia a nadie. Se fue con la misma frialdad con la que años después respondería al TikTok de su padre. Porque esa frialdad no es falta de corazón, es un escudo. A partir de ahí, Pachuy se convirtió en todo lo que nunca tuvo: protector, consejero y también sí, manager. Pero no ese manager que te exprime, ese que te cuida, el que te dice hasta aquí, cuando el mundo te exige más. El que te habla como a un ser humano y no como a una máquina de aplausos. Pedro lo resumió de una manera que lo dice todo sin decir demasiado. Mi abuelo es mi padre. No, fue como un padre. No, se portó como padre. Padre, así, directo. Porque hay una diferencia enorme entre el hombre que te dio el apellido y el hombre que te dio un lugar seguro. Y en ese cambio hay una ironía brutal. Pedro llevaba años viviendo en hoteles, pero por primera vez se sentía menos solo. Ya no era el niño que lloraba en una cama enorme preguntándose si alguien lo iba a buscar. Ahora era un adolescente acompañado por alguien que lo miraba a los ojos y le decía la verdad. Esto es pan, esto es vino, esto es lo que hay. No te voy a mentir para venderte un cuento. ¿Y los padres? Aquí es donde la historia se pone incómoda para quien cree que la sangre lo perdona todo. Porque en cuanto Pedro se fue, la relación se rompió. No como un malentendido, como una fractura. Y Pedro, con el tiempo, lo explicó sin adornos. Que primero está el respeto. Y que, cuando no hay respeto, cada encuentro termina siendo un choque. Esa frase es más importante de lo que parece. Porque no está hablando de una discusión familiar cualquiera. Está hablando de un patrón. De la misma lógica que lo llevó a llorar en España,
a no saber cuánto dinero ganó, a sentirse usado, respeto. Esa es la palabra que faltó siempre. Y cuando pasaron los años, la gente no veía esa palabra. Veía otra cosa. Veía éxito. Veía un hombre sonriente, un artista querido, un ídolo sin escándalos. Pero por dentro, lo que Pedro estaba construyendo era un límite. Un límite tan firme que, décadas después, cuando el padre apareció llorando en redes, no lo movió. Porque el límite no se construye para castigar a alguien. Se construye para salvarte a ti. Piensa en lo que significa cortar así. No es fácil, no es bonito, no se hace por orgullo. Se hace cuando ya aprendiste que abrir la puerta te cuesta demasiado. Y Pedro aprendió eso muy temprano. Demasiado temprano. Porque lo obligaron a madurar cuando todavía era un niño con una mochila azul que el mundo adoraba. Mientras él aprendía, en silencio, que el aplauso no siempre es amor. A veces es solo ruido alrededor de una herida. 1987. Reynosa. Una feria. Luces de colores. Música a todo volumen. Y en medio de ese ruido, un muchacho de 18 años mirando a una chica como si, por primera vez en su vida, alguien le ofreciera algo que no fuera trabajo. Pedro la vio en la corte de la reina de la feria y lo dijo sin pensar. Como lo diría un adolescente que todavía cree en milagros. Esa es mi reina. Y lo que parece una frase cursi es, en realidad, una alarma emocional. Porque cuando creces como él creció, no te enamoras solo de una persona. Te enamoras de una idea. La idea de hogar. La idea de que alguien te elija por ti y no por lo que produces. Se casaron al año siguiente. 1988. 2 chicos. Sin manual. Sin terapia. Sin saber lo que significa vivir con una fama que te roba el aire. Y aquí empieza la parte que la gente repite como si fuera un chiste. Como si fuera un meme de sobremesa. Lo domina. Le lavó el cerebro. Lo tiene controlado. Y yo te pregunto algo muy simple. ¿Quién inventó esa historia? ¿Quién la empujó con más fuerza? ¿La gente que vive con ellos? ¿O la gente que perdió acceso a él? Porque esta historia no es de una esposa celosa, es de un hombre traumatizado y una mujer que aprendió a poner límites donde nadie los había puesto antes. Pedro lo dijo en una entrevista con Jordi Rosado, medio riéndose, como si le diera pena que lo escucháramos. Ya me corrió de la casa como 3 veces. 3 veces. Y si tú lo escuchas rápido, suena a comedia romántica. Pero si lo escuchas de verdad, suena a otra cosa. Suena a una repetición, a un eco. Un niño que lloraba en hoteles por estar solo, convertido en adulto llorando en hoteles por estar fuera de su casa. El mismo escenario, el mismo techo, la misma maleta. Solo que ahora, por primera vez, la soledad no venía de un padre ausente. Venía de una esposa que lo estaba obligando a mirarse al espejo. La primera vez fue cuando Pedro era un fantasma en su propia familia. Finales de los 90, giras interminables. Meses fuera, hijas creciendo sin verlo. Y un día, Rebeca explotó con una frase que no era grito, era sentencia. No sé quién eres, no sé dónde vives. ¿Vienes aquí a dormir y te vas? Y Pedro, que toda su vida había pensado que trabajar era amar, no entendió. Porque a él le programaron la mente así desde niño. Si produces, vales. Si produces, te quedas. Si produces, eres necesario. Y de pronto, la mujer que lo amaba le estaba diciendo lo contrario. Si no estás, no existes. 3 días después, estaba en un hotel con una maleta, sin entender por qué el hombre que llenaba estadios había perdido su casa. Duró una semana. Volvió. Prometió cambiar. Cambió un tiempo. La segunda vez fue todavía más brutal, porque no fue por una gira cualquiera. Fue por un parto que se perdió. Un momento irrepetible. Rebeca no gritó, no lloró. Solo le dijo con una calma que cortaba más que cualquier insulto: cuando puedas hacernos espacio en tu agenda, me avisas. Y le cerró la puerta. 2 semanas, 14 noches,
Un adulto reconociendo que, si seguía viviendo como vivía, iba a repetir el mismo abandono que lo destruyó. La tercera vez fue la peor. Después de una gira larga por Sudamérica, Pedro llegó esperando un abrazo. Encontró a Rebeca con los brazos cruzados. Necesitas irte. Necesitas pensar en qué parte estamos nosotros para ti. 3 semanas. 21 días. Un número exacto. 21 noches en un hotel. Y aquí está lo importante. Ella no lo echaba para humillarlo. Lo echaba para salvarlo. Porque a veces el amor se ve como rechazo, y a veces salvarte se siente como abandonarte. Y entonces aparece el detalle que alimenta el mito del lavado de cerebro. 2009. Hasta que el dinero nos separe. Itatí Cantoral reveló años después algo rarísimo, que Pedro no le hablaba fuera de cámaras. Meses compartiendo set, escenas de amor, horas de espera y silencio total. ¿Por qué? Para que no hubiera rumores, para que nadie pudiera inventar nada, para mantener la paz en casa. ¿Fue orden de Rebeca? ¿Fue decisión de Pedro? Nadie puede probarlo. Pero lo que sí sabemos es esto. En un mundo que destruye matrimonios por chismes, ellos eligieron una estrategia, y esa estrategia se vio como control, porque en México, cuando un hombre pone límites, es prudente. Cuando una mujer los pone, es celosa. Ahora entiende el giro. Los que dicen ella lo domina, no están describiendo un matrimonio. Están describiendo su frustración, la frustración de ya no poder tocar a Pedro, de ya no poder entrar, de ya no poder pedir. Porque el verdadero lavado de cerebro no es que ella lo controle. Es que, con ella, Pedro aprendió algo que nunca le enseñaron de niño. Que no todo el mundo merece acceso a ti. Que no todo el mundo merece una segunda oportunidad. Y que el amor, a veces, es la palabra más dura que existe. Límite. Y guarda esto en la cabeza, porque lo vas a necesitar en la siguiente parte. Cuando llegue 2014 y Pedro desaparezca de la telenovela más importante de Televisa, el país entero va a culpar a Rebeca. Van a decir que fue un ultimátum, que fue celos, que fue control. Pero hay una línea de tiempo que no cuadra y un problema familiar mucho más oscuro que estaba explotando al mismo tiempo. A los 8 años, Pedro Fernández ya mantenía a una familia entera. No es una metáfora, es un dato. Mientras otros niños aprendían a dividir en la escuela, él aprendía a cantar para sobrevivir. Palenques, ferias, escenarios improvisados donde el alcohol corría más rápido que la compasión. Y cada peso que entraba no pasaba por sus manos. Pasaba directo a las de su padre. Décadas después, mucha gente sigue repitiendo la misma pregunta con ligereza. ¿Por qué no lo perdona? Como si el perdón fuera un botón. Como si 40 años de silencio fueran un berrinche. La historia real empieza mucho antes de TikTok. Empieza en una casa de Guadalajara donde no se comía 3 veces al día. 6 hijos. Un padre que entraba y salía sin explicaciones. Una madre estirando monedas como si fueran milagros. Y en medio de esa escasez, un niño con una voz que no correspondía a su cuerpo. Cuando Pedro empezó a generar dinero, la dinámica familiar cambió, pero no como debería. Cambió el flujo, no el poder. Él se convirtió en el sostén, pero nunca en el dueño de su esfuerzo. Grabó discos que vendieron cientos de miles de copias. Filmó películas que llenaron cines. Hizo giras por México, Centroamérica, Sudamérica y España. Y aún así, cuando años después le preguntaron cuánto había ganado de niño, su respuesta fue brutal por lo simple. No lo sé. No sabía cifras, no sabía porcentajes, no sabía contratos, porque nunca le mostraron nada. El dinero existía, pero no para él. Y aquí es donde la historia deja de ser incómoda y se vuelve imposible de justificar. Porque no hablamos de errores administrativos. Hablamos de un sistema donde un menor trabajó como adulto sin derechos, sin descanso y sin control sobre su vida. En 1977, con apenas 8 años, lo mandaron solo a España.
15 días. Otro continente, otro idioma, otro uso horario. Sin su madre, sin su padre. Con una representante que apenas conocía. Un niño durmiendo en hoteles enormes, llorando en camas que no olían a hogar. De día, aplausos. De noche, soledad. Mientras tanto, el dinero seguía llegando a Guadalajara. Ese patrón no fue una excepción, fue la norma. A los 9 años ya era el niño más famoso de México. A los 11 giraba por países en conflicto. A los 13 no sabía qué era un recreo. A los 14, los médicos advirtieron agotamiento severo. ¿La solución? Vitaminas y otra gira. Cuando empezó a hacer preguntas, empezaron los silencios. ¿Cuánto gané? ¿Dónde está el dinero? ¿Puedo ver los contratos? Nada. Respuestas vagas, evasivas. Y una sensación que se fue clavando como espina. No era hijo, era recurso. A los 15 años tomó una decisión que cambiaría su vida. Se fue, sin gritos, sin escándalo, con una maleta y una certeza. Se mudó con su abuelo materno, el único adulto que lo trató como niño, el único que lo protegió, el único que le explicó el mundo sin usarlo. Desde entonces, la relación con su padre se rompió. No de golpe, sino por desgaste. Hubo intentos de reconciliación. 3. Y los 3 terminaron igual. Cada reencuentro traía una nueva petición, un negocio, un proyecto, una idea donde el nombre de Pedro volvía a ser moneda. Nunca una disculpa completa, nunca un reconocimiento claro de lo que se había hecho mal. En abril de 2024, el padre, ya octogenario, subió un video a TikTok llorando, pidiendo perdón, hablando de abandono, de errores. Millones lo vieron, miles opinaron. La presión pública fue inmediata. Perdónalo, es tu padre, no seas rencoroso. Pedro respondió con una frase que cerró todas las puertas. El pasado es pasado. Mi hoy es lo más importante. Fría para algunos, necesaria para otros. Porque el perdón no borra una infancia robada. El arrepentimiento tardío no devuelve noches sin miedo. Y las lágrimas públicas no reemplazan las disculpas privadas que nunca llegaron cuando aún había tiempo. El silencio de Pedro no es venganza, es límite. Es la forma que encontró para no volver a ser usado, para no repetir la historia, para proteger al niño que fue y al padre que decidió ser. Y guarda esto, porque es clave para entender lo que viene. Ese mismo hombre que no perdonó al padre que lo explotó, sí aprendió a proteger a sus hijos cueste lo que cueste. Incluso si el precio fue desaparecer de la televisión. Incluso si el precio fue enfrentarse al sistema entero. Lo que ocurrió después, en 2014, no fue un capricho, fue una elección. 2008. Un hospital. Luz blanca. Aire frío. Y un silencio que no se parece al silencio de un teatro vacío, sino al silencio de la vida cuando empieza a despedirse. Pedro Fernández podía cancelar conciertos, podía perder dinero, podía molestar a productores, podía quedar mal con quien fuera. Pero esa semana no había nada más importante que una silla junto a una cama. Porque en esa cama estaba el hombre que lo salvó cuando tenía 15 años. El único que no lo miró como producto. El único que no le pidió cuentas. El único que lo sostuvo cuando la casa de origen dejó de ser refugio y se volvió jaula. Don Jesús. Pachuy. El abuelo que fue padre. Y si a ti te suena exagerado, recuerda lo que Pedro dijo sin adornos, sin vueltas, sin diplomacia. Mi abuelo es mi padre. No como un padre. Padre. Porque hay hombres que te dan el apellido y hay hombres que te dan un lugar seguro. Y ese lugar seguro estaba ahora muriéndose, y Pedro lo sabía. Lo acompañó día y noche. No fue una visita de cortesía, no fue una foto para la prensa, fue presencia, cuerpo a cuerpo. Y hay algo que mucha gente no entiende de los hombres como Pedro. Ellos no lloran cuando el mundo los aplaude, lloran cuando por fin se quedan sin la persona que los veía sin aplausos.
Por eso esa habitación fue una escena distinta a todo lo que había vivido desde 1975. No había cámaras, no había entrevistas, no había Pedro Fernández. Solo José Martín, el niño que una vez se fue con una maleta para sobrevivir, sentado frente al final de su verdadero hogar. Una noche, Pachuy despertó. Abrió los ojos con dificultad, como si cada parpadeo pesara, y le agarró la mano, fuerte, sorprendentemente fuerte para alguien tan frágil. Y entonces le pidió una cosa: no dinero, no favores, no negocios, una promesa. Prométeme que nunca vas a dejar de cantar. No como exigencia, como salvavidas, como si supiera que, sin escenario, Pedro se iba a caer por dentro. Como si entendiera que la música no era solo trabajo, era la forma que Pedro tuvo de no morirse de tristeza cuando era niño. Pedro no pudo hablar, solo asintió. Y aquí viene lo doloroso, porque para muchos esa promesa suena bonita, inspiradora, pero para Pedro es un recordatorio brutal. Cantar fue lo que lo explotó, y cantar fue lo que lo mantuvo vivo. Esa es la contradicción que lo parte. La misma voz que lo volvió mercancía fue la voz que lo sostuvo cuando nadie más lo sostuvo. 3 días después, Pachuy murió. Y Pedro cantó en el funeral. Hay gente que lo vio raro, innecesario, excesivo. Pero él no cantó para el público. Cantó para cumplir, cantó para despedirse, cantó porque era la única forma que conocía de decir gracias, sin romperse frente a todos. Y desde ese día, cada vez que sube a un escenario, hay un pedazo de esa promesa ahí, escondido detrás del traje, detrás de la sonrisa, detrás de la voz firme. 10 años después, en 2018, Pedro lanzó una gira con un nombre que muchos tomaron como marketing, como estrategia, como un título bonito: Ave Fénix. Pero ese nombre era otra cosa, era un homenaje, era una forma de decir: me caí 1000 veces y sigo aquí. Era la firma invisible de Pachuy en su vida, porque Pachuy no le pidió que se reconciliara con su padre biológico, no le pidió que abriera puertas que ya lo habían herido, le pidió que sobreviviera, que se levantara, que siguiera adelante aunque le doliera todo. Y es ahí donde la historia cambia de tono, porque lo que viene no es el padre llorando, ni la esposa defendida, ni el escándalo de una televisora. Lo que viene es algo más íntimo. La pregunta que nadie le hizo en voz alta, pero que lo persigue desde que tenía 8 años en Madrid. ¿Quién es Pedro cuando no canta? ¿Quién es José Martín cuando no produce? Porque si toda tu vida te enseñaron que vales por lo que generas, el día que paras, el silencio ya no es paz. El silencio se vuelve amenaza. Y en esa amenaza, por fin aparece lo que él evitó durante décadas: su propia herida mirándolo de frente. 2024. Una mesa familiar. No un set, no un palenque, no una alfombra roja. Una mesa donde el ruido no viene de aplausos, viene de risas pequeñas, de platos que chocan, de una voz que dice: abuelo, sin miedo, sin contrato, sin presión. Y si tú miras esa escena desde fuera, podrías pensar que es una postal cualquiera. Pero para Pedro Fernández, eso es la victoria más rara y más cara de su vida. Porque su historia no se trata solo de un niño famoso. Se trata de un niño al que le enseñaron una lección venenosa desde el principio: que el amor se compra, que la tranquilidad se paga, que el lugar en la familia se gana con resultados. Y esa programación no desaparece cuando creces. Se queda escondida en el cuerpo, en la manera en que te despiertas a las 4 de la mañana aunque estés exhausto, en la culpa que sientes si un día no produces, en el terror silencioso a que, si te detienes, te vuelvas invisible. Por eso, cuando el padre apareció llorando en TikTok, la gente quiso un final bonito. Quiso una reconciliación de película, un abrazo, una foto, un ya todo está perdonado. Pero Pedro no vive en películas. Pedro vive con consecuencias. Y su respuesta fría no fue crueldad. Fue memoria. Fue el instinto de protección que aprendió a los 15 años cuando se fue con Pachuy. Cuando entendió que hay heridas que no sanan con palabras bonitas,
Porque el problema no fue una frase dicha en un mal día. El problema fue un sistema entero, años de trabajo sin descanso, dinero que no vio, infancia que no tuvo, soledad que se le pegó a la piel como un olor que no se quita. La gente confunde perdón con paz. Y la verdad es que para algunos, la paz solo llega cuando cierras la puerta y dejas de explicar. Eso hizo Pedro. Durante décadas, eligió el silencio porque el silencio era el único idioma que su historia entendía sin deformarla. Y cuando por fin habló en entrevistas, no habló para atacar. Habló para colocar una verdad donde antes solo había chismes. La otra parte que muchos no quieren aceptar es la de Rebeca. Porque en México, cuando un hombre corta con su familia, le dicen fuerte. Cuando una mujer pone límites, le dicen controladora. Lavado de cerebro, le dijeron. Y sin embargo, si tú miras la vida de Pedro con honestidad, entiendes algo incómodo. Rebeca no lo aisló. Rebeca lo protegió del mismo patrón que lo destruyó. No lo dejó convertirse en el padre ausente que él mismo sufrió. Lo frenó a tiempo, aunque ese freno se viera como dureza. Lo obligó a elegir casa sobre escenario. Y ese acto, que tantos llaman dominio, fue quizá la única medicina real que recibió fuera de un consultorio. Y luego está Osmara, la hija que se borró del foco. Esa decisión también es un mensaje. En una industria donde todo se monetiza, donde todo se exhibe, el silencio puede ser un lujo. Pedro no la usó para limpiar su imagen. No la empujó a explicar, no la convirtió en contenido. Porque él sabe lo que significa ser usado desde niño. Y por primera vez en su familia, alguien decidió romper el ciclo no con discursos, sino con respeto. Por eso el verdadero final de esta historia no está en un escenario. Está en un niño que va a la escuela y vuelve con tareas, en un nieto que sueña con cosas normales, en una casa donde Pedro puede sentarse sin tener que demostrar nada. Ese es su legado real. No los discos, no las películas, no los récords. El legado es haber construido una familia que no depende de su voz para quererlo. Haber comprado, con 40 años de silencio, el derecho a una vida donde la infancia no se vende y el amor no se cobra. Y quizá esa es la ironía más fuerte de todas. Al niño que una vez mandaron solo a otro continente, hoy lo esperan en casa. Al hombre al que le quitaron la infancia, hoy le toca ver a los suyos vivir una. Y a veces, eso, aunque llegue tarde, es lo más cerca que alguien como Pedro Fernández puede estar de la redención.